Hola, ¿qué tal? Soy Tatiana Hueso, directora de cine, vengo de México y estoy aquí en Casa de América para hablar de mi trabajo. Amarillo, negro, rojo. No se muevan. Es venenoso. El lugar más pequeño es mi primera película y nace de una visita que hice a El Salvador en unas vacaciones, en donde mi abuela me llevó al pueblo donde nació, que es una pequeña comunidad encallada en la montaña, en medio de la selva, que se llama Sinquera, y que fue un viaje muy mágico para mí, no solo porque la llegada era como un túnel profundo de árboles, en medio de la nada, una gran terracería, y cuando llegué al pueblo me pasó algo muy raro. Es un pueblo que tiene 4 o 5 calles nada más. Recuerdo que salí a la calle a caminar y que una señora mayor se acercó a mí, era una anciana, y me decía Rina, me dijo, Rina, qué bueno que regresaste, estás igualita, no has cambiado nada. Y yo le decía, no, disculpe señora, está usted cometiendo un error, yo no soy Rina, me llamo Tatiana. No lo puedo creer, no has cambiado nada, Rina. Y me sentí muy rara y me zafé casi que de esa señora, ¿no? Caminé, llegué a la iglesia, que está ahí en la placita del pueblo. Me sorprendió que en la entrada de la iglesia había una bomba que no estalló, que la usan para llamar a misa. Y cuando le entré a la iglesia sí fue como una imagen y una sensación que se quedó guardada dentro de mí, que detonó esta película, que fue la génesis de esta película, que era un gran salón de esta iglesia, una iglesia rural, casi sin imágenes religiosas en las paredes, había muchas veladoras en el suelo y había retratos de muchos niños y adolescentes en las paredes. Y cuando vi estas imágenes y vi a muchas muchachas a las que me sentí parecida, morenas, con el pelo negro, con los ojos oscuros, fue como un espejo y fue como... También El Salvador es el lugar donde yo nací, es un lugar que dejé desde muy chica y volver y ver a gente tan similar a mí o yo tan similar a ellos fue como un espejo y fue también como decir, ¿qué pasó en este lugar? ¿De qué me perdí? ¿Qué fue lo que yo no viví? Aquí hay una herida profunda, ¿no? Recuerdo que en la iglesia había una cola de helicóptero militar colgada en la pared y también fue, ¿qué es este lugar, no? Esta iglesia llena de estas miradas de estos chicos que murieron en la guerra y este helicóptero colgado en la pared, ¿no? Brotó, ahí había una gran historia y yo quería explorarla. Yo ya era una cazadora en ese momento de historias, de imágenes. Y así nació la película. Yo viví la guerra de lejos, desde México. Crecí en México, llegué a México con 4 años. Una guerra que vivió mi familia paterna, donde hay muchos desaparecidos, donde hay gente que murió, mucha gente que se integró a la guerrilla, familiares. Y para mí fue importante, yo fui a buscar esta película como para intentar entender cuál era la dimensión de la tragedia y qué había pasado en este país donde yo nací y en este pueblito, que es un pueblo que desapareció literalmente del mapa y que fue arrasado por los bombardeos militares en los 80s. No los miren a los ojos. Ma, ¿habló mi papá? No contesto. Mañana le hablamos. Anoche se metieron en una casa, se llevaron una muchacha. ¿Por qué traes los labios pintados? Pienso que en general mis trabajos, las historias que he contado, no es que yo haya dicho voy a hacer un cine militante o voy a hablar de temas de justicia o de impunidad. Yo amo el cine,
Amo las historias que te llevan a través de un viaje emocional, sensorial. Amo la estética, la imagen, como habitar un universo que te hace vivir en la piel de otra persona y que tiene una belleza también a nivel sonoro, a nivel estético, ¿no? Siento que por ahí es mi aproximación a las películas. Luego, las historias han llegado a mi vida de una manera un poco intempestiva, un poco abrupta, sorpresiva, como fue el hallazgo de este encuentro con esta anciana que me abrazaba y que pensaba que yo era alguien que había vuelto de atrás. Ella pensaba que yo era alguien que estaba muerta, o esa fue mi reflexión después, ¿no? Y Tempestad también llegó de una manera muy abrupta, porque una de las protagonistas, Miriam, es una persona muy cercana a mi vida, una amiga querida, que la conocí cuando yo empecé en el mundo del cine, jalando cables, trabajando en la producción, y fuimos amigas largo tiempo. Ella también quería contar historias, por ejemplo, luego acabó estudiando historia en la UNAM. Nos dejamos de ver un largo tiempo porque yo vivía aquí en España, y cuando volví a México, ella me fue a visitar un año después de haber salido de la cárcel, y me impactó mucho ver lo enferma que estaba y lo rota que estaba. Ella había estado en una cárcel controlada por el crimen organizado. La habían acusado de tráfico de personas sin pruebas que justificaran este delito, y la habían mandado a más de 2,000 kilómetros de su casa, en una cárcel en Matamoros, en el norte, al otro lado del país, una cárcel muy violenta, en donde le sembraron un miedo terrible, en donde vio cosas que marcaron su vida, y un buen día la ponen en la calle y le dicen, bueno, ya regrésate para tu casa. Entonces, así llegó Tempestad, con ella rota, enferma, de miedo, empastillada, y con una herida también muy grande. Y cuando yo supe lo que le había pasado, le pregunté si ella quería compartir esta historia y quería hablar. Y le pareció muy importante poder romper el silencio, poder contar su experiencia, y así nace Tempestad. Tempestad es un viaje que cruza México del norte a sur, lleno de lluvia, es una película azul, le llamo yo, de tormentas, de vendavales, de cielos muy cargados, que también de alguna forma acompañan o representan el paisaje emocional de Miriam, de cómo ella se siente en este retorno a su casa después de haber salido de la cárcel. Y su historia se cruza con la de otra mujer, que es Adela, que es una mamá que trabaja en un circo, que viene de una familia, de una tradición circense. Ella es clown, es payaso, y es una mujer que tiene una hija desaparecida, a quien tiene hace más de 10 años que la busca, a Mónica, que un día no volvió a casa y que fue secuestrada por policías judiciales. Y son dos historias que se cruzan, que son espejo, que dialogan y que también son un contrapunto una de la otra, ¿no? Porque la historia de Adela se cuenta en el circo y la de Miriam a lo largo de un largo viaje por México. Todos sabemos que ha sido un año difícil. Ustedes son las mamás de mis alumnos y me gustaría que me dijeran qué saben sobre lo que pasó. ¿Qué creen que nos pase cuando una de nosotras tres de repente se vaya? Bueno, Noche de Fuego es mi primera ficción. Tenía muchas ganas de dar este paso. Debo decir que mis documentales están nutridos de muchos mecanismos y dispositivos cercanos a la ficción, ¿no? Trabajo siempre una estructura dramática, hay un cuidado estético en la imagen, una construcción sonora que considero siempre muy poderosa, y entonces tenía muchas ganas de llevar esta exploración más lejos, y cuando surge la oportunidad de Noche de Fuego rápidamente me embarco en esta nueva aventura. Y la credibilidad, pienso que viniendo del documental es una obsesión, fue una obsesión en el documental, cómo
cómo dotar de credibilidad las cosas, los espacios, los objetos, pero sobre todo a los personajes, ¿no? Yo tenía muy claro que que era un aparato muy grande al que me iba a enfrentar y que tal vez podían fallar muchas cosas, pero que el corazón de esta película eran las pequeñas, eran las niñas y las madres, y que ahí no podía haber fallo, que yo tenía que traerlas con un gran cuidado y con mucha fuerza a existir a esta película. Y pienso que la credibilidad y la coherencia que tiene el casting y que tienen las interpretaciones tiene que ver con el casting, por supuesto, y con que son niñas que pertenecen al ámbito rural y que están cercanas a esta realidad que se cuenta en la película, y que hubo un trabajo muy fuerte, por lo menos que duró como 3 meses de preparación y de vincularlas. Ellas se volvieron mejores amigas antes de la película, compartieron sus secretos, convivieron mucho tiempo juntas, se pelearon, se reconciliaron, y yo llegué al rodaje con este terreno ganado, ¿no? Ellas tenían ya una profunda relación entre sí, y esto se ve en la película, ¿no? Están muy vinculadas. También hubo un trabajo de vinculación con las madres. También los personajes están construidos pues desde el guión. Hay unos personajes que tienen unos parámetros, unas líneas narrativas que vienen algunas de la novela, porque es una adaptación de una novela, pero la otra mitad de ellas es su propia identidad. Y para mí esto era muy importante y es una de las riquezas grandes que tiene esta película. Son niñas que están vinculadas al campo, a los animales, a la tierra. Son niñas que también saben de la situación violenta que hay en muchos de los pueblos donde ellas viven. Y son niñas que pudieron ser muy plenas también en la película, en sus juegos, ¿no? En este territorio de la infancia que está lleno de magia. Son niñas que tienen una rebeldía. Ana, la protagonista, desde que la vi en el casting, sus ojos melancólicos y apasionados y llenos de curiosidad por el mundo, yo me enamoré de esos ojos, y era una niña muy fuerte desde el casting, y yo quería una niña contestataria, rebelde, para encarnar el personaje de Ana. Y bailaba chido el muchacho, ¿eh? ¿Quieres intentarlo? Pues yo no tengo un quinto. Pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que mandar a traerla. ¡Quítamelo! Ana, escóndete. Venimos por la niña, madre. Bueno, esta película habla o explora, digamos, el mundo desde los ojos de una niña, que se da cuenta lo que significa ser mujer en un contexto violento, ¿no? Es una historia que habla sobre las resonancias que la violencia tiene al interior de una familia, al interior de un ser humano. Es una historia que habla de cómo están creciendo las infancias en México, pero es una historia también que habla de la magia que habita en ese momento de la vida, en ese territorio de la infancia, en donde la mirada todavía no está contaminada, en donde es muy pura, en donde un niño pregunta ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el otro? Sin miedo y sin pudor, ¿no? Es una película donde Ana cuestiona el mundo que la rodea, cuestiona a su propia madre y le dice, oye, ¿pero te gustaría que te hagan eso a ti? ¿No? Cuando está escuchando que están violentando a uno de sus profesores, y la madre se queda paralizada, ¿no? Y es una película que cuestiona el silencio del mundo adulto, ¿no? El mundo adulto está visto desde estas pequeñas, desde estas 3 mejores amigas, Ana y sus 2 mejores amigas, y también habla del amor, de la magia, de la lealtad, de la amistad,
y del profundo amor que hay y de la contradicción que hay en el mundo de una madre y de la relación madre-hija, ¿no? Tiene muchas capas, es una película con muchas capas. Siento que es una película que tiene muchos valores importantes de producción, pero también estéticos, cinematográficos, ¿no? La fotógrafa es Dariela Ludlow. Hubo un trabajo de preparación muy importante porque había este reto de contar el mundo a través de los ojos de Ana, y eso implicaba una serie de cuestiones técnicas, desde la altura de la cámara, ¿no? La cámara va a la altura de los ojos de una niña de 8 años. Es la primera vez que trabajo con una fotógrafa nueva, digamos, en mi vida, porque tenía yo casi 20 años trabajando con Ernesto Pardo, que es el fotógrafo de mis películas anteriores, y fue un reto enorme traer a mi mundo y entrar yo también en el mundo de un fotógrafo, de una fotógrafa diferente, ¿no? Hubo un trabajo fascinante con respecto al color, una búsqueda, ¿no?, de cómo utilizar el color. Ana es azul, por ejemplo. Es una película donde el rojo no existe más que en el campo de amapolas. Es una película cargada de atmósferas deliciosas a nivel de imagen en este pueblo también muy exuberante, muy selvático, muy verde, con neblinas. Es una película de alto contraste que rodamos con una elección de lentes que hizo Dariela, que le da una textura y una profundidad de campo a la imagen deliciosa, ¿no?, con diafragmas muy bajos. Entonces hay una textura en la imagen muy particular. Y había muchos retos a nivel de fotografía. Le pedí a Dariela que la cámara se adaptara a los personajes y no al revés, ¿no? Normalmente a los actores se les ponen sus marcas de foco y ellos trabajan en función muchas veces de la cámara, y Dariela tenía la enorme misión de seguirlas, de escudriñarlas, de seguirlas, de dejar que fueran libres las niñas en el set, y esto nos implicó, por ejemplo, que no hubiera marcas de foco y que al proyecto llegara un foquista que manejaba el foco a distancia y que tenía un reto enorme porque no había marcas de foco, de quédate ahí, ok, el foco va en este lugar, ¿no? ¿Qué más? Hay muchos escenarios que fueron construidos y que fueron diseñados con la fotógrafa, entre la fotógrafa, el director de arte, que es Oscar Tello, y yo. Las casas abandonadas, cada mancha en la pared está pintada por un pintor del equipo de Oscar. El vestuario, el maquillaje, y sí, todo este microuniverso también de insectos y de bichos en este verde, ¿no? Es una película con muchos momentos nocturnos también y con un mundo sonoro importante. Hay una línea narrativa que yo le llamo la escucha, que las niñas aprenden a escuchar lo que está sucediendo a tantos kilómetros o a tanta distancia. Y entonces desde niñas, para identificar el sonido de las camionetas que acechan el pueblo, ¿no? Y que son un peligro, porque son camionetas del narco que vienen a secuestrar a niñas. Entonces ellas desde niñas escuchan a la lechuza, a la chicharra, y las entrenan para escuchar, ¿no? Llegó la pandemia y aproveché, se congeló el mundo, bueno, aproveché para volver a casa y estar en casa después de un largo tiempo de ausencia con Noche Fuego, pero me puse a generar el siguiente proyecto que se llama El Eco. Es un documental, también es sobre infancia, sobre crecer, sobre el eco de los padres que se queda guardado en nosotros, sobre esas palabras y esos actos que se quedan guardados. Es una película de niños campesinos que se hacen adultos demasiado pronto, que está filmado también en un pequeño pueblo en medio de la nada, que se llama El Eco, la comunidad, y que hay un eco, que hay el efecto físico, el efecto sonoro del eco en el espacio, que es fascinante para mí. He rodado a lo largo de un año, porque el cambio en el paisaje es importante, es un personaje más, la naturaleza y el paso del tiempo y de las estaciones, y estoy ya empezando a editar, estoy en la fase de edición,
y estoy ahorita sumergida en este proyecto y empezando también a explorar nuevos proyectos y nuevas historias que están llegando a mis manos, varias de ficción, con muchas ganas de encarar la siguiente ficción y eligiendo a ver con qué historia me voy a casar, porque es como un matrimonio, ¿no? Uno se mete los próximos 4 años de la vida en un proyecto y muy emocionada de lo que viene enfrente. Tenemos que irnos de aquí.